Confesó haberle quitado la vida a 10 personas y no contento con eso, los cocinó y se los comió. Y no es Jeffrey Dahmer. Esta es la historia de Dorángel o Dorancel Vargas, el comegentes. Volvemos a Latinoamérica y esta vez nos vamos para Venezuela. Así que si eres de Venezuela, déjame un comentario. Dorángel nació en 1957 en una pequeña población del estado de Mérida, llamado Santa Elena de Arenales. Venía de una familia muy humilde, por no decir pobre. Eran 10 hermanos, 5 hombres y 5 mujeres. Tengo entendido que el nombre se pronuncia Dorancel, pero por un error de los medios de comunicación se le dice Dorángel, para que me entiendan. El caso es que desde muy chiquito este personaje era muy excéntrico. Vivía siempre armado con arma blanca, era muy travieso, se desaparecía por días y hasta robaba a su propia familia. Luego, en su adolescencia, se dice que fue arrestado varias veces por robo de gallinas y de ganado. Pero esto no era todo. Cuentan que del ganado y las gallinas que robaba, se le vio en algunas oportunidades comerse la carne cruda y beberse la de los animales. Ahí ya empezamos mal. Pero bueno, por cuestiones de trabajo de su padre, se trasladaron a San Cristóbal en el estado Táchira, muy cerca a la frontera con Colombia. Y allí, evidentemente, continuaron los problemas. Desde muy joven, este hombre empezó a presentar crisis psiquiátricas. Es decir, su salud mental nunca estuvo bien. Pero, evidentemente, por la época y por la condición de la familia, había un desconocimiento total de ese tipo de condiciones. Su padre, de vez en cuando le daba el patatús, iba, lo metía en la clínica psiquiátrica de San Cristóbal y luego salía como si nada. Lo tenían medicado temporalmente y apenas le quitaban la medicación, pues evidentemente él recaía en sus habitudes. Su familia se cansa de este tipo de comportamientos y lo echa de la casa. Así que no le queda más que volverse un habitante de calle. Y para los que no saben, habitante de calle es un término respetuoso para referirse a las personas que no tienen un domicilio fijo. Antes se le decía desechables, ya no, porque no son personas desechables. Pero bueno, continuemos. Él ya era conocido dentro de la población de habitantes de calle, ya que con muchos de ellos había cometido una que otra fechoría. Y Dorancel terminó viviendo debajo del Puente del Libertador en San Cristóbal, en el estado Táchira. En junio de 1995, un hombre llamado Antonio López Guerrero se dirige a la policía a denunciar que uno de sus compañeros habitantes de calle se había comido a otro de sus compañeros. La policía, evidentemente, esto le pareció un chiste, les pareció graciosísimo, se burlaron de él, etc. Pero este hombre les empezó a describir la escena y les empezó a dar detalles bastante perturbadores. Entonces, cuando la policía llega, se encuentra en la escena más macabra que se puedan imaginar. Su víctima era Cruz Baltasar Moreno, otra persona en condición de calle. A su alrededor se encontraban algunas partes de él, más exactamente, que eran las que a él no le gustaban. Ya saben para qué. Cuando se la llevó a la policía, él, sin ningún problema, se dedicó a contarles recetas de cómo le gustaba cocinar. Ya saben qué. Vargas pasó 2 años en prisión y desde ahí ya se sabía que él tenía algún tipo de esquizofrenia paranoide. Y precisamente por esto fue liberado. Salió como Pedro por su casa. Esto fue un viernes de junio del 97. Y el lunes, 72 horas más tarde de la liberación, las autoridades mandaron un oficio para que se le dejara en libertad, pero en un centro psiquiátrico. Y pues ya era demasiado tarde. Allí se perdió su rastro hasta 1999, cuando se empezaron a presentar desapariciones de hombres, todas muy cerca del Parque 12 de Febrero. Por esta época, la policía recibe una llamada de 2 hombres, diciendo que han encontrado. Cuando la policía acude a la escena, encuentran unas ollas bastante precarias y adentro se encontraban los de 6 personas. Así que lo primero que hace la policía es averiguar si esto se refiere a un caso de bandas del narcotráfico o alguna. Pero esto fue descartado muy rápidamente e hicieron la conexión con el habitante de calle de hace unos años que había sido reportado por a otro. Así que siguieron su rastro y dieron con él en una choza improvisada debajo del puente. Allí las autoridades encontraron pertenencias que claramente no eran de él, pero eso no era lo peor. Encontraron una serie de recipientes donde de nuevo había
que estaban listos para ser cocinados. Sin ningún problema, Don Ángel le dice a la policía que efectivamente en esos 2 años que estuvo libre, le quitó la vida y ya saben lo que hizo después, por lo menos a 10 hombres. Sin embargo, se presume, haciendo los cálculos matemáticos, que fueron al menos 40 víctimas, ya que después dijo que pues como él no tenía nevera, le tocaba tener su ración de comida permanente, o sea, más o menos 2 víctimas por semana. Una vez en custodia policial, Don Ángel dio detalles de sus víctimas y de lo que le gustaba hacer. Decía que solamente le gustaban los hombres, tenían que ser deportistas o estar en forma. Y no es que fuera homosexual, solamente para, ya saben qué. Porque decía que la carne sabía mejor, que no le gustaban las mujeres ni los niños, porque estos no molestan a nadie. Y en una entrevista se supo que dijo que no le gustaban las mujeres porque sabían a flores. En cuanto a la manera en que cazaba a sus víctimas, decían que a él se le veía en la calle siempre con un tubo en forma de lanza. Lo que hacía era darle un par de golpes hasta que el hombre y luego se los llevaba cual depredador. Los enterraba y estos los dejaba para cuando tuviera mucha hambre y no tuviera que comer. Decía que las partes que más le gustaban eran las pantorrillas, los muslos y el abdomen. Los escogía entre los 30 y 40 años y de buena condición física, que eran exactamente los que se atrevían a pasar debajo del puente. Luego se supo que en muchas ocasiones hizo parrilladas, invitando a otras personas en condición de calle. Y ya se imaginarán de dónde sacaba la carne. Además decía que mucha gente elogiaba sus empanadas. No les tengo que decir de qué eran. Pero bueno, inicialmente, Don Ángel fue condenado a 30 años de prisión, que era el máximo de Venezuela. Pero el problema es que como se determinó que era un enfermo psiquiátrico, según la ley venezolana, este tipo de pacientes son inimputables, es decir, que no pueden ser juzgados, como una persona normal. Entonces, aquí hay un vacío enorme, porque estamos hablando de una persona con una enfermedad mental no atendida, que no puede estar con su familia porque nadie se va a hacer cargo, que no puede estar en la cárcel porque no es imputable, pero que tampoco puede estar en la calle porque es un peligro para la sociedad. Entonces, Don Ángel se encuentra aislado en la Dirección de Seguridad y Orden Público de San Cristóbal en Táchira. Este hombre está literalmente en el limbo. Sufre una esquizofrenia paranoide irreversible. Tiene que estar medicado todo el tiempo, pero literalmente no hay lugar para él en el mundo, o por lo menos en Venezuela. Está en un limbo jurídico. En 2020 corrió el chisme de que había sido liberado, pero fue mentira. Él sigue básicamente recluido como un criminal sin ser criminal. Y aunque mucha gente no esté de acuerdo, a la larga este señor también fue víctima de un Estado que no está listo para tratar a personas con ese tipo de condiciones, como la mayoría de Latinoamérica. Así que espero que les haya gustado esta historia. Como siempre, si les gusta el contenido, me dejan un comentario bonito, un corazoncito, y nos vemos en el próximo caso.